Cerca de Kabul, Afganistán, durante lo peor del invierno, encerraron a al-Rawi en una celda de un sótano sin calefacción. Un número desconocido de hombres, algunos de los cuales terminaron en Guantánamo y otros desaparecidos, estaban retenidos en lo que ellos mismos llamaban la prisión de la oscuridad. Me colgaron. Me dejaron dormir unas horas el segundo día. Y luego me volvieron a colgar. Esta vez durante 2 días. No sentía las muñecas ni las manos. Después de un rato me sentí morir. Ya ni siquiera existía. La única luz que veían era la de las linternas de los guardias que entraban a ratos en las heladas y oscuras celdas. No se sabe qué es no ver. Estás perdido cuando no ves nada. Tienes que usar todos tus sentidos. Era muy difícil soportar la estancia en aquel lugar. Un prisionero dijo que era como estar en una tumba, excepto por los ruidos. En cada celda había altavoces que sonaban las 24 horas del día, durante días y semanas. Nos contó que nunca les permitían dormir profundamente. Brent Mickham era el abogado norteamericano pro bono de Bisher al-Rawi. Llegas a un punto que dices lo que sea para que te dejen dormir un poco. Y todos me contaron que no tenían ni idea de lo que podían haber dicho. Podrían haberles preguntado si habían matado a George Bush y habrían contestado que sí. Cuando llegó a la luz y al calor de Guantánamo, al-Rawi aseguró a los otros prisioneros que lo peor ya había pasado. Tenía esperanzas, esa esperanza humana, la esperanza natural, y dices, tal vez ahora todo sea mejor. Pero desgraciadamente cada vez que pensabas que las cosas mejorarían, empeoraban. A principios de enero de 2003, con garantías de que llegaría directamente al despacho del vicepresidente y con gran riesgo para su carrera, Alberto Mora escribió un memorándum quejándose de que las tácticas que se seguían usando en Guantánamo eran, como mínimo, un trato cruel e inusual y, en el peor de los casos, tortura. El 15 de enero dijo a Jim Haynes que si no se paraban los interrogatorios, firmaría el memorándum y lo expondría a la política de la administración. Jim empujó hacia mí el sobre con el memorándum y dijo: no sé qué pretendes conseguir con esto. Comentario que me dejó atónito. Y luego dijo: bueno, me alegra informarte de que el secretario está considerando rescindir sus órdenes. Le pregunté: ¿considerando? Y contestó: lo sé, te informaré. Para apaciguar la creciente rebelión dentro del Pentágono, Rumsfeld suspendió la aprobación de las tácticas más duras y pidió a los altos abogados del ejército que suavizaran los interrogatorios, un año después de que los prisioneros llegaron a Guantánamo. Solo tuvimos una conversación con el señor Rumsfeld. Entró y nos dijo unas palabras alentadoras. Dijo: esto es importante y lo que ustedes hacen afectará a Estados Unidos en los próximos años. Me pareció un poco extraño que nos elogiara. Tal vez era un intento de que hiciésemos lo que querían. ¿Hacer qué? ¿Lo que querían hacer políticamente? De hecho, Jim Haynes ya había vuelto a confiar en el escriba del Consejo de Guerra, John Yoo. Y Yoo escribió 81 páginas de conceptos legales, ampliando el aún secreto memorándum de torturas. Añadió, por ejemplo, que el presidente tenía autoridad para aprobar tácticas que podían incluir el drogar a los prisioneros,
mientras las drogas no crearan un desorden profundo, no alteraran sustancialmente sus capacidades cognitivas o alteraran profundamente su personalidad. Y actos que vulneren la ley de Estados Unidos, contraria a mutilar, cortar, penetrar, dañar y más específicamente las partes corporales señaladas en el código: la nariz, los oídos, la lengua, los ojos o el miembro. Alberto Mora pidió a John Yoo que fuera a verle al Pentágono. A medida que hablaba, yo me preocupaba y me alarmaba más. Y al final le hice una pregunta. Bueno, John, ¿significa esto que el presidente tiene autoridad para ordenar que se torture? Y dijo, sí. El memorándum de John Yoo aún iba más allá y decía que cualquiera que fuera juzgado por seguir las órdenes del presidente estaría legalmente protegido. No hay un tribunal internacional ni de Estados Unidos que apoye esa teoría en caso de que cometas un acto de tortura o un crimen de guerra. Pero si crees que actúas bajo la protección del presidente, del poder del comandante en jefe, eres inmune. Pero el comandante en jefe no tiene el poder de hacer lo que es ilegal bajo la ley legal de la guerra. Pero Jim Haynes ordenó redactar un informe basado en las afirmaciones de John Yoo. Jim Haynes me invitó a hablar con él en privado sobre mis ideas. Dije, si yo fuera usted metería esto en un cajón. Nunca debería ver la luz del sol. Deshágase de eso. Me dijeron, no vamos a seguir adelante. Lo hemos parado todo. Le han escuchado y muchas de esas técnicas que estaban al borde ahora están suspendidas. Pensamos que habíamos ganado. Desde Guantánamo dijeron que se habían acabado los malos tratos. De hecho, habían perdido y les habían engañado. Los altos abogados militares no averiguarían hasta pasado más de un año, en abril de 2003, que Rumsfeld había dado luz verde secretamente para utilizar técnicas duras en los interrogatorios de Guantánamo. Se informó al general Miller. Los interrogatorios en el campo de prisioneros tienen un escudo de oro y además inmunidad ante la ley. Miré al corredor. Oí esa música taladrante a todo volumen y vi lo que me parecieron luces estroboscópicas que salían del interior. El coronel Stuart Couch, fiscal militar que había pasado por los entrenamientos del SERE cuando era marine, visitó el campo de prisioneros para recabar pruebas en un caso que le habían asignado. Atravesé el vestíbulo y encontré abierta la puerta del corredor y vi un detenido sentado en el suelo. Estaba encadenado y la habitación estaba a oscuras, a excepción de la luz estroboscópica. El hombre se movía hacia adelante y hacia atrás. Parecía una de las experiencias que tuve que pasar en la escuela del SERE. Las luces estroboscópicas, la música heavy metal. Quiero decir que era del manual de la escuela del SERE. Me acompañaba un abogado de la Fuerza Aérea. Le pregunté, ¿ha visto eso? Y dijo, sí. Contesté, a mí no me parece bien. Y dijo, bueno, está permitido. El coronel Couch no era el único preocupado por las tácticas aprobadas por el secretario Rumsfeld. Los agentes del FBI en el campo de prisioneros llevaban un archivo que llamaban crímenes de guerra y anotaban lo que presenciaban. Entré en las salas de interrogatorios y vi a un detenido en el suelo, encadenado de pies y manos y en posición fetal. No había sillas, ni alimentos, ni agua. La mayoría de las veces defecan y se orinan encima y los dejan allí 18, 24 horas o más.